Mi nombre es Álvaro Carrillo Albornoz, soy el director del Instituto Tecnológico Hotelero y también soy el director de la plataforma tecnológica del turismo ThinkTour. Y para mí es un honor, ya casi un año más, porque todos los años tenemos la sana costumbre de presentar el ebook de tendencias. En este caso pensamos cuáles son los temas relevantes que podemos poner encima de la mesa. La interlocución que tenemos con los distintos centros tecnológicos es fluida y amplia, y este año la temática es ciberseguridad dentro del sector turístico. ¿Qué es lo que queremos? Antes de dar el contexto, los centros tecnológicos que tenemos en España en turismo abarcan distintas geografías. Está el ITREM de Murcia, que tenemos aquí a Belém, está el Invatur de Valencia, tenemos FIT en Canarias, tenemos Tecnalia y Bicontec en el País Vasco, y tenemos Turistec en Baleares, y luego el ITH y Segitur en Madrid. Entonces, en esta conversación fluida decidimos cuáles podrían ser las temáticas que no hayamos abordado durante otros años que puedan ponerse de manifiesto para poder integrar el conocimiento de todos los centros en un solo papel. Es un documento que tiene 50 páginas y al menos nos sirve para intercambiar información y poner en un papel todo lo que estamos haciendo los centros tecnológicos, en este caso en ciberseguridad dentro del sector turístico. ¿Y por qué llegamos aquí? En el año 2020, con la pandemia, hubo un crash en el sector turístico, al menos en España. Caída del 77% del turismo internacional, los ingresos se redujeron en torno al 80%, el año pasado fuimos un poquito mejor, pero tampoco muchísimo mejor. Yo creo que se han recuperado los ingresos turísticos hasta el 60% de los datos que teníamos en 2019. Teníamos una buena esperanza de que a finales del año pasado, en octubre-noviembre, si hubiésemos tenido oportunidad de intercambiar información, todos estábamos muy ilusionados porque pensábamos que la pandemia efectivamente ya estaba remitiendo y el año turístico iba a ser bueno. Todos mirábamos a Canarias. En España el destino Canarias es un destino que no tiene temporadas y para ellos el invierno es una temporada alta, y pensábamos que Canarias iba a ser el primer destino que iba a recuperar los números con respecto a los temas pre-COVID. Desgraciadamente Omicron ha venido a aguar todo esto, pero yo creo que la percepción de que Omicron, tenemos muchos casos, desgraciadamente los hospitales tienen más gente, pero estamos consiguiendo que la mentalidad de los turistas y de la población con respecto a la pandemia se vaya relajando. No sé si desde el punto de vista médico es una temeridad, pero yo creo que la sensación que tenemos todos a día de hoy con respecto a la pandemia es mucho más comedida que la que teníamos hace un año. Esto nos hace pensar que esta Semana Santa va a ser una primera piedra de toque con respecto a cómo van a ir el sector turístico en España, y en verano todos tenemos la aspiración, y yo creo que al menos es lo que vemos cuando intercambiamos información con el resto de colegas, al menos este primer día de FITUR, de oye, este verano los números parece que van a ser mucho mejores. Eso sí, volatilidad, incertidumbre toda. Oye, ¿y lo puedes asegurar? ¿Estás cerrando ventas? ¿Estás llegando a acuerdos? No. Esto es simplemente un feeling, una sensación, porque el tema de llegar a acuerdos, de cerrar ventas, el cliente se ha visto mucho más infiel, el cliente se ha mal acostumbrado, el cliente sabe que te puede reservar y puede deshacer la reserva el día anterior sin cancelación y sin penalizaciones, y eso nos lleva a tener un nivel de incertidumbre altísimo, pero la percepción que tenemos, insisto, yo creo que es una percepción muy positiva de cara a Semana Santa, de cada verano. En España también tenemos los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto el componente 14 del sector turístico, son 3.400 millones de euros. Afortunadamente para los destinos y desafortunadamente para las empresas, porque de los 3.400 millones de euros, por no hacer un distingo grande, 3.000 millones son para entidades públicas y 400 millones son para entidades privadas, para empresas. Grandes números. No es el detalle fino, pero en fin. Entonces, de los fondos que va a haber para recuperar, va a haber muchísimo dinero para recuperar los destinos, los entes locales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y va a haber poco dinero, pero ojo, 400 millones para las empresas turísticas ya son millones. Pero en ese reparto, el reparto ha sido, ya casi no llega ni al Pareto, al 80-20, sino un 90-10, 90% para el sector público y 10-15% para el sector privado. Pero en fin, bienvenidos sean, porque vamos a tener que acometer un plan de recuperación con fondos que vienen de Europa. Algunos son préstamos y muchos son subvenciones con copago, pero en fin, bienvenido sea, que para afrontar una recuperación es algo bastante bienvenido. Ciberseguridad. ¿Por qué ciberseguridad? Y en esta discusión que tuvimos, yo creo que fue en el mes de octubre del año pasado, octubre-noviembre, el sector turístico, por la importancia que tiene, es uno de los más hackeados. El sector turístico ha abierto brecha a la hora de vender temas legales, porque cuando nos ponemos a analizar la evolución de Internet y del e-commerce, en el e-commerce lo que más se ha vendido ha sido pornografía, lo que más se ha vendido ha sido el juego,
y lo siguiente que más ha vendido ha sido el sector turístico. Entonces, quitando los dos primeros, que como sectores quedan un poco feos, el sector turístico, los tickets aéreos, los tickets de tren, fue el primer commodity. Entonces, el e-commerce ha avanzado de la mano del sector turístico. Como llevamos mucho tiempo en el mundo digital, obviamente llevamos mucho más tiempo expuestos y entonces, obviamente, al ser uno de los grandes sectores en el mundo digital y al llevar mucho tiempo ya en el mundo digital, obviamente los malos, los hackers han hecho pruebas con el sector turístico y somos de los más hackeados que hay a nivel global. Tenemos muchas empresas turísticas dentro de toda la cadena de valor y tenemos a gente que está alquilando hamacas en la playa y tenemos a gente que está compartiendo comentarios en redes sociales y tenemos empresas pymes turísticas pequeñitas y gente que está trabajando con un móvil porque son autónomos y tenemos grandes multinacionales como puede ser Amadeus, como puede ser Meliá, como puede ser Barceló. Entonces tenemos toda la tipología de clientes en la cadena de valor, tenemos empresas privadas, empresas públicas y tenemos empresas muy grandes y empresas pequeñas. Aquí tenemos toda la operativa, desde que el cliente se inspira y está simplemente buscando una idea hasta que el cliente finalmente paga y recibe una factura. Este momento de paga, recibe una factura o deja sus datos bancarios o sus datos de tarjeta de crédito son muy sensibles. Tenemos dos dolores de cabeza en el sector. Por un lado, los datos bancarios que tienen que ver con transacciones económicas y luego los datos personales que tienen que ver no tanto con la privacidad de las personas, que nos preocupa muchísimo, pero nos preocupa mucho más las multas que nos puedan poner si no gestionamos bien este tipo de información privada de las personas. Las administraciones públicas tienen mucho que decir y tienen mucho que hacer y tienen mucho que sufrir. A mí me consta, no sabía si decirlo, comentaba con Paula antes de, oye, contamos experiencias reales, pues al ITH nos hackearon hace ya 3 añitos, el disco compartido que teníamos con fotos y recursos de vídeo, nos lo hackearon un verano y ahí se quedó. Correíto de si usted quiere recuperar los de estos del disco compartido, pues haga un ingreso de no sé cuántos bitcoins en no sé qué cuenta. Oye, no vamos a pagar, informático, ¿se puede rehacer algo? Pues no se puede hacer nada. ¿De cuándo es la copia de seguridad del backup? Del viernes pasado, pues ya está. Tal día como hoy, recuperamos el backup que teníamos y aquí pacios, pues gloria. Me consta también, nosotros trabajamos con la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, que al menos 3 ayuntamientos, son 8, pues de los 8, 3 sufrieron también un ataque de ransomware y tuvieron los servicios bloqueados, no ya desde el punto de vista de gestión del ayuntamiento, desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista de servicio al ciudadano. Entonces, las webs que tenían de servicios al ciudadano de distinta índole, pues se cayeron y estuvieron al menos semanas con los servicios caídos. Bueno, no pasó al SEPE, el Servicio Estatal de Empleo que tenemos en España tuvo un ataque de ransomware y se cayó, yo creo fue en marzo del año pasado y estuvo como 1 mes y pico, casi 2 meses fuera de juego. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto pasa, que no les pasa a los demás, que podemos poner casos muy llamativos de que a la cadena no sé cuántos le hackearon el sistema y entonces no pudo abrir las puertas de los clientes. Sí, todos esos casos que están en la televisión están muy bien, pero esto es como el COVID. Preguntar en vuestro ámbito cercano y seguro que conoceréis a alguien que ha sido hackeado, que al menos ha tenido algún tipo de chantaje. Y lo bueno, lo malo, lo regular es que podemos intentar protegernos, pero lo más crítico, y siempre que hablas con alguien, tienes que tener un buen plan de seguridad, tienes que tener un buen plan de ciberseguridad y tienes que tener una formación brutal alrededor del plan de seguridad que tienes o al menos de comunicación de lo que estás haciendo, porque el factor más fácil para que entren en tu sistema siempre son las personas que utilizan el sistema. Las personas que de manera legal y autorizada están utilizando el sistema. Y siempre ese es el eslabón más débil de todos los sistemas que tengáis. Entonces, muchas veces todo esto hace que nos pusiésemos en común todos los centros de investigación que están trabajando en el sector turístico con respecto a tecnologías e innovación y vamos a hacer una foto de qué estamos haciendo todos hoy en ciberseguridad. Y aquí simplemente tengo un guión de qué es lo que están haciendo los distintos centros. No voy a entrar al detalle, si queréis entrar al detalle aquí tenéis el ebook que creo que está publicado, si no está publicado se va a publicar ya en la página web de ThinkTour y se va a enviar a todos los centros para que puedan hacer difusión del mismo. Eurecat, que abra el ransomware en el sector turístico y da una pincelada de dónde están desde el punto de vista, en este caso, en el ámbito de Cataluña, investigando y desarrollando iniciativas para ver cómo el ransomware en concreto está atacando o puede ser una amenaza
real, porque me consta que hay ataques de ransomware en el sector turístico en toda España y en Cataluña también, como no puede ser de otra manera. El Inmatur está trabajando en ciberseguridad para hacer una reflexión sobre los retos a los que afronta el sector, pensando mucho también en las pymes, porque esto, pues eso, estamos en el foro de Amadeus y seguro que Amadeus tiene unos protocolos por un lado de ciberseguridad y por otro de protección de datos personales, pero cuando tenemos que hacer proselitismo, y me consta que están trabajando con pequeños municipios y están trabajando con pymes para digitalizar la pyme, para digitar el pequeño municipio, para que el pequeño municipio vea las ventajas de aplicar la inteligencia a sus procesos o a la planificación, no te puedes olvidar de que tienes que decir que estás metiéndote en un nuevo entorno, que es el entorno de transformación digital, el mundo digital, donde tienes unos riesgos que tienes que afrontar. Y hablar con Amadeus es hablar en un lenguaje con una persona que sabe mucho de estos temas, pero si tienes que hablar con un municipio pequeño o con una pyme, tienes que cambiar el lenguaje e intentar trasladarle que todo esto tiene muchas ventajas, pero también tienes unos retos que tienes que abordar en cuanto a ciberseguridad y en cuanto a la protección de los datos de carácter personal. Bicontech y Tecnalia están trabajando, Tecnalia en una plataforma en Brokel, que es ya una plataforma para compartir y explotar datos, que la plataforma ya está parida para que tenga todas las herramientas de ciberseguridad, y aquí se mezcla un poco esta plataforma con la reunión que hemos tenido hace un rato en Segitur sobre Gaia X y la estructura y el marketplace de datos, y la charla que vamos a tener mañana por la mañana también a las 12 de la mañana en Futuro para hablar precisamente de Gaia X. Entonces ya hay plataformas, y este es un ejemplo que tienen en Tecnalia, sobre cómo intercambiamos datos, y obviamente el intercambio de datos es para que sea interoperable, eficiente, pero también que sea de manera segura. Y en Bicontech están viendo un tema ya más concreto sobre el Self-Assessment Identification, la identidad digital autosoberana, y van a ver cómo este ticket se puede aplicar mucho para los casos de auto-check-in y demás. Oye, yo ya me he reconocido, he aportado la información de carácter personal en cuanto a nombre, DNI, en cuanto a algún tipo de documentación, entonces me dan un badge, me dan un código QR que me sirve de identificador, que es mío, que nadie más lo tiene que tener, pero que me sirve de tarjeta de presentación al mundo. Vale, entonces son dos conceptos que están trabajando desde el punto de vista más operativo, y lo bueno es que el concepto está muy bien, pero ¿cuál utilizamos como estándar? Y ese estándar que utilicemos, por favor, vamos a utilizarlo todos. Esta mañana, hablando con Carmen Artigas, está bien el concepto que quieren ellos introducir a través de la Gaia X, porque lo que quieren es trasladar lo que utilicemos en el sector turístico a nivel nacional para que también sea interoperable a nivel europeo. Entonces, que consigamos que a nivel europeo tengamos una interoperabilidad a nivel nacional, perfecto, que eso también se traslade a las comunidades autónomas y que llegue a las empresas. Desde el punto de vista de Turistec, aquí hacen una reflexión yo creo que muy acertada sobre cómo planificar la inversión, los recursos que tienes que dedicar a este tema de la ciberseguridad. La reflexión es más amplia, no solamente para los temas de ciberseguridad, sino para todos los temas que tienes que ver en cuanto a transformación digital, pero una parte importante de la transformación digital es la seguridad de lo que estás haciendo en cuanto a transformación digital. Entonces la reflexión viene al hilo de cómo podemos planificar estas inversiones para que los recursos sean los adecuados. No tiene mucho sentido que tu transformación digital sea brutal y dediques nada a ciberseguridad, y al revés, que tu transformación digital sea incipiente, pero en cambio te estés comprando un Ferrari para la ciberseguridad. Entonces, acompasar tanto la dedicación de recursos monetarios como luego cuánto tiempo de formación tengo que dar de ciberseguridad. Si yo tengo aquí un plan de formación de 2 semanas para transformar digitalmente en la fase 1 esta compañía, de esas 2 semanas de ciberseguridad, ¿qué es? ¿El último día, última hora, una línea de lo que tienen que hacer? Entonces, ¿cómo podemos dedicar los recursos adecuados a lo que se tenga que hacer para la transformación digital de las empresas que tengan que ver con ciberseguridad? Andalucía Lab también hace una reflexión amplia sobre cuáles son los retos de la seguridad dentro del mundo digital y dentro de la transformación digital que se está haciendo en el sector turístico, en este caso en Andalucía, y yo creo que la casuística que os enfrentáis es la que tenemos todos. Me da igual que sea Andalucía, que sea Valencia o que sea Baleares. ¿Cómo afrontamos en el mundo de la pyme y en el mundo de los pequeños destinos los retos de ciberseguridad? Porque claro, les vendemos a los empresarios de los destinos que esto de la transformación digital está muy bien y que encima va a haber dinero para hacerlo, pero luego no es que sea el reverso tenebroso, pero tenemos que ver cómo lo afrontamos. Y por ir cerrando, bueno, desde Murcia, 3/4 de lo mismo, vamos a hacer una reflexión sobre dónde estamos desde el punto de vista de transformación digital y la ciberseguridad como elemento clave para que esto sea un elemento compensado, para no vender burras que no tienen ningún tipo de pega,
porque todo tiene sus pros y sus contras. Desde Segitur aquí sí que han hecho un trabajo importante, han desarrollado durante el año pasado, colaboramos con ellos al menos en la parte alojativa, para suministrarles empresas del sector hotelero, porque estuvieron haciendo un estudio sobre el nivel el grado de ciberseguridad o de concienciación en cuanto a ciberseguridad que existe en el sector turístico. Este estudio estaba apoyado por el INCIBE y han sacado un documento que yo os invito a todos, porque es una foto del año 2020, pero al menos es una foto para poder decir, y si tenemos que hacer una reflexión de hemos mejorado, hemos empeorado, pues esa foto inicial ya está. Veremos ahora, por ejemplo, si con la aplicación de los fondos europeos mejoramos mucho o poco regular con respecto al nivel de ciberseguridad que teníamos en el año 2020 gracias al estudio que hizo Segitur. Y por último, desde el ITH estamos abordando la ciberseguridad como la cara B. No sé si os acordáis cuando éramos jóvenes y comprábamos un single de los pequeñitos, que te comprabas el single por la cara A. Single o maxi single. Lo de los maxi single era como algo ya que molaba más porque eran más grandes, pero el single te lo comprabas por lo que estaba en la cara A y luego te llevas gratas sorpresas de que de cuando en cuando alguna cara B pues tenía su aquel, no era lo que esperabas, pero tenía su aquel. Pues eso es lo que hacemos desde el ITH. Casi todas las iniciativas que abordamos en el mundo de la transformación digital siempre tienen que tener un elemento o al menos de, ojo, riesgos en los que estás incurriendo desde el punto de vista de, y nosotros valoramos dos como empresa privada, ciberseguridad en cuanto a datos, por lo que tenga que ver con lo monetario, y luego datos, la protección de los datos de carácter personal de los clientes que estás manejando. Entonces, esas dos características muchas veces se dejan un poco de lado y desde el ITH siempre intentamos que se tengan en cuenta, que se evalúe el riesgo en el que estás incurriendo y luego si se tiene que hacer formación o si se tiene que aplicar algún tipo de procedimiento adicional para que esos riesgos al menos queden detectados y queden cubiertos. Pues esto es un poco la introducción del libro en ciberseguridad, del ebook que hemos hecho, y ya simplemente pasar unas líneas de lo que hicimos en el año 2016. Hablamos de las tendencias, y esto ya suena hace 6 añitos, pero hablamos de las 10 tendencias que pensábamos que desde el punto de vista de tecnología podrían ser relevantes. En el año 17 hablamos no de Big Data, sino de Smart Data y Open Data, y aquí tuvimos mucho que hablar con Segitur. En el año 18 hablamos de inteligencia artificial y los pasitos que estábamos dando los distintos centros en inteligencia artificial. El año 19 blockchain, y aquí también hablamos de los casitos de blockchain que se estaban planteando, al menos desde el punto de vista teórico en cuanto a blockchain. En el año 2020 hablamos del sistema de inteligencia turística. Ojo, 2020, sistema de inteligencia turística. Yo creo que el concurso salió la semana pasada, el 10 de enero, el 12 de enero, ya un concurso inicial de la plataforma que está empezando a lanzar Segitur con respecto al sistema de inteligencia turística o la plataforma de destinos turísticos inteligentes. Pues poquito a poco vamos predicando, esperemos que eso que predicamos se vaya plasmando, en este caso para las ayudas, en concursos públicos y lo que se construya tenga sentido. Y en el año pasado, no puede ser de otra manera, comentamos qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los centros, en cada uno de los territorios, para intentar afrontar la recuperación turística o al menos cómo resistir el tsunami que vino con la pandemia. Y este año tenemos el libro de ciberseguridad que os invito a todos a descargar. ¿Quiénes participamos? Pues bueno, por mencionaros a todos, pero Andalucía Lab, que está por aquí, José Luis, Belén del ITREM de Murcia, el FIT Canarias, que como tal yo creo que ha dejado de existir, pero desde Asotel y ADG siguen colaborando con nosotros, aunque la marca como tal yo creo que ha dejado de existir. Eurecat desde Cataluña, que Eurecat engloba a todos los centros tecnológicos de Cataluña, pero tienen una especialización en turismo y aportan mucho. El Invatur, desde la Generalitat Valenciana, que comentaba la ministra hace poco que el Benidorm va a ser el centro del sistema de inteligencia turística que se va a poner en marcha. Lo comentó hace ya 3 o 4 meses y lo he vuelto a recordar hoy. Nosotros, ITH, Instituto Tecnológico Hotelero, Tecnalia, para mí no están aquí ni Jesús, pero Tecnalia y Bicontec, que van de la mano, que son los dos centros tecnológicos del País Vasco. Turistec desde Baleares, que es la gran sede de la industria turística española, desde el punto de vista de empresas hoteleras, pero también desde el punto de vista de empresas tecnológicas, y Segitur, que a nivel estatal es la sociedad estatal dependiente del Ministerio para gestionar la innovación y la tecnología turística. Pues todos colaboramos en el marco de la plataforma ThinkTour, plataforma tecnológica del turismo ThinkTour, donde estamos, en este caso, los centros tecnológicos, pero también donde invitamos a participar tanto a las empresas turísticas, igual que sean hoteles, agencias de viajes, empresas de gestión de actividades en destino, como a los proveedores de tecnología, como a los centros tecnológicos o las universidades. Y al final lo que queremos es generar networking. En este caso estamos haciendo
haciendo un ebook, en otro caso será presentar propuestas para proyectos europeos, en otro caso será formar consorcios para los proyectos que van a salir ahora en el ámbito de del plan del componente 14. Entonces, que estemos ahí de nexo de unión para poder poner en contacto a distintas personas, entidades, iniciativas y empresas para poder desarrollar proyectos y hacer cosas que resuelvan los problemas reales de las empresas. Por aquí aparece Jesús, Jesús Herrero de Tecnalia, que antes estaba liado, no sé si vienes justo ahora de la reunión de Gaia X que ha tenido lugar en Segitur. Y por mi parte, poco más. Animaros a que participéis en la plataforma tecnológica del turismo. Llevamos funcionando, yo creo que desde el año 2006. O sea, ya son 16 añitos de plataforma tecnológica del turismo. El objetivo es siempre el mismo, intentar poner en común, poner de acuerdo. Muchas veces pensamos que los problemas que tenemos son únicos e irrepetibles, y luego cuando escarbas un poquito te das cuenta que tanto a nivel autonómico, nacional e internacional, los problemas muchas veces se repiten y muchas veces, no siempre, las soluciones pueden ser muy, muy parecidas. Entonces, intentar poner en común y hacer ese network yo creo que es algo muy valioso. Y por mi parte, poco más. No sé si tenéis dudas, preguntas, sugerencias. Y si no, dar las gracias a los que están escuchando por streaming y comenzaremos el encuentro de centros privados de centros tecnológicos. Muchísimas gracias.